Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Espero que esta clase les guste, independiente, bueno, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que escuchen la clase. Ya, hoy nos toca la clase de química, que es una clase que estaba pendiente y que no se volverá a ocurrir, o eso esperamos. Ya vamos a trabajar en lo posible para que no ocurra. Estas son las propiedades periódicas. Vamos a comenzar con una de las propiedades atómicas, que es el radio atómico. O sea, propiedades periódicas, disculpen. Vamos a comenzar con el radio atómico, que corresponde a la mitad de la distancia de dos átomos iguales que están enlazados entre sí. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque es muy difícil separar dos átomos, tener un átomo puro. Por lo tanto, nosotros juntamos dos átomos y veo la distancia entre los núcleos de estos, se mide esta distancia, se calcula y se divide en dos. Y así vamos a sacar el radio atómico. El radio atómico va a disminuir de izquierda a derecha y va a aumentar hacia abajo. Por lo tanto, en el grupo aumenta hacia abajo y en el periodo aumenta hacia la izquierda. Ya, ahí tenemos la izquierda y la derecha. Si disminuye a la derecha es porque obviamente va a aumentar a la izquierda. Por lo tanto, en resumidas cuentas, podríamos decir que aumenta hacia acá. ¿Estamos? Sigamos. ¿Qué datos tenemos? Que es muy complejo hacer la medición de un átomo, por lo que, como les decía recién. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar dos átomos y vamos a dividir la distancia entre esos dos núcleos. Y así vamos a sacar el radio atómico. Disculpen, estoy un poco resfriado. Entonces, miren, tenemos la distancia de un radio metálico, de un enlace metálico, el radio cuando hay un enlace covalente y cuando hay un radio iónico. Fíjense las distancias que hay entre estos radios, ¿ya? ¿Por qué? Por la fuerza de los enlaces. Potencial o energía de ionización. Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso y formar un catión. Claro que vamos a formar un catión, ¿por qué? Porque es un átomo que le vamos a quitar un electrón. Por lo tanto, vamos a quedar con déficit de electrones. Entonces, imagínense que tenemos 12 protones y 12 electrones en estado gaseoso, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo le quito un electrón, voy a quedar con 12 protones y con 11 electrones. Por lo tanto, voy a formar un catión. ¿Por qué? Porque voy a tener más cargas positivas que negativas en mi átomo. Ya. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar en el periodo de izquierda a derecha y en el grupo va a aumentar hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestra flecha, resumen? Va a ser de acá hasta acá. Aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Ya, esto se lo tienen que preguntar porque lo preguntan tal cual en las PSU. Ya, bueno, las pruebas de selección. En este año, la PAES. Ya se tienen que aprender cómo funciona cada una de las propiedades periódicas. Ya, ¿y qué va a pasar si yo saco un electrón, como en el potencial o energía de ionización? Miren lo que pasa con el átomo.
Por ejemplo, aquí el sodio. Le sacamos un electrón, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el tamaño del átomo, ¿ya? Porque finalmente aquí le sacamos incluso una capa, ¿ya? Entonces el átomo va a quedar mucho más pequeño y va a ser un catión. Em, si nos damos cuenta, entre más estamos hacia la derecha, estamos más cerca de ser un gas noble. Por ejemplo, en el grupo 7, estamos más cerca de estar en el grupo 8 y tener 8 electrones de valencia. O sea, llegar a la regla del octeto. Entonces, el flúor lo que va a querer va a ser llegar hacia el neón, no dar un electrón y bajar, ya porque quiere tener 8 electrones. Recuerden que estos son medio envidiosos, y ahí se tratan de parecer siempre a un gas noble. Por lo tanto, estos que están en el grupo 7 necesitan captar un electrón para parecerse a un gas noble. Entonces, por eso va a costar más extraerle un electrón. En cambio, imagínense al sodio. Mejor le saco un electrón y así se parece al neón. Por lo tanto, es más fácil extraer un electrón aquí a la izquierda. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí, porque no me pueden responder. Sigamos. Ah, esto es siempre positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un proceso endotérmico. Yo voy a aplicar energía. Vamos a formar un catión. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando electrones. Y si se retira un electrón, se conoce como primera energía de ionización. Ya, si yo retiro 2 electrones, va a ser la segunda energía de ionización. Si retiro 3 electrones, va a ser la tercera energía de ionización. ¿Ya? Y así sucesivamente. Acá tenemos la reacción general, que tenemos un átomo que va a ser X, ¿cierto? Yo le aplico energía. ¿Y en qué va a quedar esto? En X positivo. ¿Por qué? Porque va a quedar un catión más un electrón, que fue el que le saqué a ese átomo que venía a entrar. Un ejemplo, tenemos sodio, neutro. Aplicamos energía y ¿qué nos va a quedar? Un sodio positivo más un electrón, que es el electrón que sacamos. Sigamos. Acá tenemos la energía de la primera ionización según los grupos. Miren, ¿qué tenemos acá? Litio, sodio, potasio. Acá tenemos helio, neón, argón. Si se fijan, los gases nobles nos va a costar muchísimo sacarle un electrón, ¿ya? ¿Por qué? Porque son gases nobles, ellos ya están estables, ya están en la regla del octeto o del dueto en el caso del helio, ¿ya? Y a medida que disminuimos en los grupos, vamos a ver que hay una mejor energía de primera ionización, una menor. ¿Por qué? Porque ellos quieren, lo único que quieren es que le saquen un electrón. ¿Para qué? Para quedar como el gas noble que viene antes. Ya. Vamos a seguir con la electroafinidad, que es la cantidad de energía liberada cuando se agrega un electrón al átomo en estado gaseoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un electrón a este átomo. ¿Cómo aumenta la electroafinidad? La electroafinidad va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en los grupos. ¿Ya? Esto hablando siempre, obviamente, de los grupos representativos. ¿Ya? De los elementos representativos, que como se podrán recordar, son estos y estos. Ya no vamos a pescar mucho los elementos de transición. Entonces, esa es la electroafinidad, la cantidad de energía liberada cuando se agrega un electrón al átomo en estado gaseoso.
¿Y cómo va a aumentar? ¿Cuál va a ser nuestra flecha resumen? Así. ¿Ya? Sigamos. El cloro es la excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque todos pensaríamos que el flúor es el que va a liberar más energía cuando se le agrega un electrón, y no es así. Hay una excepción que es el cloro que está aquí, pero el resto sigue toda esta línea. Y nos van a contar los gases nobles. ¿Por qué? Porque no vamos a poder agregar electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos ya están estables, ya no quieren más electrones, ¿ya? Y acá podemos ver, ¿cierto?, cómo agregamos un electrón al átomo. Ya. Puede ser positiva o negativa, aunque suele ser exotérmica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a liberar energía y vamos a formar un anión. Entonces, tenemos el átomo, la reacción general que vamos a tener va a ser el átomo en estado neutro. Vamos a agregar un electrón. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un anión, que recuerden que el anión era negativo, el catión era positivo, más energía. ¿Por qué? Porque vamos a liberar energía. Y en el ejemplo que tenemos flúor más un electrón. ¿En qué va a quedar? En el anión de flúor más energía. ¿Por qué? Porque liberamos energía, proceso exotérmico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quedaríamos con la electroafinidad. Y la electronegatividad, que generalmente es la que se le da un poco más de protagonismo, la que más se pregunta, pero no, por eso no se preguntan las demás, es porque nos sirve para formar enlaces, ¿ya? La electronegatividad mide la tendencia de un átomo a atraer electrones en una unión química. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son los átomos, entonces se va a medir la tendencia del átomo a atraer electrones. ¿Cuáles creen ustedes que serían los átomos que más van a querer atraer electrones? Obviamente los del grupo 7. ¿Para qué? Para poder parecerse luego al grupo 8. Solo les falta encontrar un electrón, alguien que les dé ese electrón. En cambio, los del grupo 1, lo único que van a querer es devolver un electrón. ¿Ya? ¿Por qué? Para parecerse al gas noble que viene anterior a ellos. Entonces, por eso, ¿cómo va a aumentar la electronegatividad? La electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el más electronegativo el flúor. ¿Y cuál va a ser nuestra flecha resumen? Esta. Ya desde el último átomo del grupo 1 hasta el primer átomo del grupo 7. ¿Ya? Esa va a ser nuestra flecha resumen en cuanto a la propiedad de la electronegatividad. Una lata hacerle clase grabada porque no les puedo preguntar, no los puedo interrogar y se hace la clase muchísimo más corta. Electropositividad y carácter metálico. Ya, esta es otra propiedad eh, y es la tendencia de un átomo a perder electrones. Ya, entonces vamos a ver qué es lo contrario a electronegatividad. Entonces, si es lo contrario, esta va a aumentar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, siendo el menos electropositivo el flúor. Y los metales tienen mayor tendencia a perder electrones. ¿Por qué los metales van a tener mayor tendencia a perder electrones? Por esto. Miren dónde están. Están acá. Entonces ellos quieren perder electrones.
Ahora vamos a hacer unos ejercicios con respecto a estas propiedades. Dice, los elementos X, Y y Z en estado basal presentan los siguientes valores de energía de ionización. Miren, la energía de ionización bueno, tenemos de la energía de ionización 1 al 6, o sea, sacando 6 electrones, y aquí nos dan los valores de energía de ionización. ¿Ya? Y nos piden ordenar en orden creciente la cantidad de electrones, cuántos electrones tienen cada uno. Por lo tanto, vamos a ver que acá, miren, la energía de ionización para sacar un electrón en X es relativamente baja en 1, miden 2, también sigue siendo relativamente baja, tiene cierta proporcionalidad, en 3, en 4 lo mismo, no aumenta mucho, pero miren en 5, se dispara. ¿Qué quiere decir? Que probablemente este átomo está en el grupo 4, por lo tanto ya está. Denme un segundo. Ya, seguimos. Entonces ahí se dispara la energía de ionización 5, ¿ya? Entonces probablemente acá quedó estable. Ya, la Y, miren, también tenemos que va aumentando hasta el cuarto, quinto es relativamente cercana, pero miren el sexto, se vuelve a disparar. Por lo tanto, ¿cuál es el número de oxidación que corresponden a los elementos representativos? Y va a tener 5. ¿Por qué? Porque en el sexto ya se dispara. Entonces, ¿cómo quedar? Y más 5, ya el número de oxidación. ¿Por qué? Porque yo al final estoy sacando 5 electrones. Y en Z, miren, se dispara en el 3, por lo tanto Z quedaría en 2. Entonces los estados de oxidación de X, Y y Z son respectivamente 4, 5 y 2. Vamos a hacer el ejercicio número 2, que es ordenar los siguientes elementos químicos en forma creciente respecto a su radio atómico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recordar que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y nos piden del oxígeno, del fósforo y del cloro, entonces vamos a usar nuestra tabla periódica que nos dan en la prueba. Acá podemos ver, comparar el oxígeno y el fósforo, ¿cierto? Y vemos que el fósforo va a ser más, va a tener un mayor radio atómico. Y comparando el oxígeno y el cloro, va a pasar lo mismo. Tenemos que ver que aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a tener que el fósforo va a tener un mayor radio atómico, luego el cloro y finalmente el oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un periodo menos. Tiene 2 periodos. Ya está en el periodo número 2. Por lo tanto, va a tener un menor radio atómico. Y ordene los siguientes iones en forma creciente según su radio iónico. ¿Qué pasa? Vamos a usar nuestra tabla periódica nuevamente. El sodio, si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que tiene 11 protones. Y los protones no van a cambiar. Protones 11. Y miren, perdió un electrón. Por lo tanto, ¿cuántos electrones vamos a tener? 10. Ahora vamos con el fósforo. ¿Cuántos tiene? 15 protones. Protones va a tener 15. Y si perdió 5 electrones, ¿cuántos electrones va a tener? Va a tener 10 electrones. El oxígeno, vamos a ver, 8. 8 protones.
protones va a tener 8. Y electrones, si es que ganó 2 electrones, ¿cuánto va a tener? 10. El aluminio. Acá está, 13. Entonces va a tener 13 protones. Y si perdió 3 electrones, ¿cuántos electrones va a tener? 10. Y el flúor, vamos a ver de nuevo nuestra tabla periódica, tiene 9 protones. Ahí escribí flúor, protones. Va a tener 9. Y si ganó un electrón, va a tener 10 electrones. Acá podemos comparar cuál es el tamaño, nuestro radio iónico, porque miren, todos tienen 10 electrones, pero vamos a tener algunos más protones que otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Los protones, si tengo más protones teniendo los mismos electrones, van a llamar más a los electrones que estén en las capas de más afuera. Ya, por lo tanto, va a ser más pequeño nuestro átomo. Ya, entonces, si ordenamos de forma creciente, según radio iónico, va a ser primero el fósforo, luego el aluminio, luego el sodio, luego el flúor y finalmente el oxígeno. Y así se resuelve este tipo de ejercicio. Acá les dejé un resumen de cómo aumentan y disminuyen las propiedades, un resumen escrito de las propiedades que vimos. Y ahora vamos a hacer otros ejercicios. La siguiente figura muestra el sentido en que una determinada propiedad aumenta en el sistema periódico. Esa es la figura. ¿De qué propiedad podría tratarse? Si aumenta en el periodo de derecha a izquierda y en el grupo de arriba hacia abajo. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, miren cómo aumentan, todo lo contrario a cómo aumenta esta. Entonces, aumenta de derecha a izquierda en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo. La respuesta correcta sería E, radio atómico, que es un poco corrida la flechita. Y ahí el poder oxidante, no. En la siguiente figura se representa la posición de algunos elementos químicos en una tabla periódica parcial. Con respecto a los elementos que aparecen, el más electronegativo, ¿cuál sería? Recuerden cómo crecía la electronegatividad. Hacia allá. Por lo tanto, ¿cuál sería el más electronegativo? El cloro. Ya, la respuesta correcta sería cloro, la E. Ya, y esto, así son de fáciles los ejercicios, pero se tienen que aprender de memoria las propiedades. En la tabla periódica los elementos están ordenados según su valor creciente de su. Según un valor creciente de su. El radio atómico, recuerden que es la distancia que se establece entre el núcleo y el último electrón del átomo, que como se calculaba la distancia entre dos átomos, entre los núcleos de dos átomos dividido en 2. El número másico son los protones más neutrones que corresponden a la masa del átomo. El volumen atómico es el espacio que ocupa el átomo. El número atómico es igual al número de protones e identifica el átomo. La respuesta correcta sería D, número atómico. ¿Cierto? Según el número de protones que tiene el átomo, por lo tanto esto lo va a identificar. Y esa sería la clase de hoy. Es una clase no muy larga y como no estaban ustedes no les podía hacer preguntas, no pasamos lista y por eso salió cortita. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Cualquier duda, consulta, sugerencia, nos la pueden hacer llegar. Ya saben cómo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.